Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a compartir las notas que realizamos en nuestra visita a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, porque varios técnicos que pasaron por este micrófono y que vamos a compartir a lo largo del programa abordaron un tema importante y tiene que ver con el trigo. Se avecina la campaña fina, hay claves y aspectos determinantes para un buen desarrollo del cultivo, teniendo en cuenta los obstáculos con los que le debe lidiar seguramente en esta campaña 2022-2023, empezando por el clima, porque aparentemente los modelos agroclimáticos dan cuenta de un nuevo año niña. Sería el tercero consecutivo y hay que agarrar al productor y a los técnicos con la guardia en alto, como para implementar estrategias tendientes a obtener el mejor rendimiento posible. Pausa y a la vuelta comenzamos con el programa. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. El mundo viaja cada vez más rápido, todo se transforma y la Lehman se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conoce la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaleman.coop. Campo e Industria presente en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela para abordar con distintos técnicos y amigos de la casa, porque han pasado en varias oportunidades por este espacio, una temática importante. Tiene que ver con el trigo, porque se avecina ya la campaña fina 2022-2023 en un contexto muy particular, abordado y afectado por varios factores en los cuales trataremos de hacer hincapié. Pero desde el punto de vista productivo hay recomendaciones y estrategias para tener en cuenta y de eso hablaremos en este programa. Primero con Lucía Rossetti, ingeniera agrónoma que se ocupará del manejo del trigo, del cultivo, teniendo en cuenta aspectos claves como el climático. No es un dato menor a partir de los escenarios que venimos abordando. Bueno, Lucía, gracias por estos minutos en Campo e Industria. Bueno, se realizó la jornada en el día de hoy, modalidad virtual. Contanos un poquito la temática que abordaste. Bueno, un poco charlamos de cara a la campaña que viene del trigo, charlamos un poco de los escenarios climáticos que vamos a tener y qué tips o manejos podemos ir viendo para tener una mejor campaña o para abordar la campaña de esto, porque ya sabemos que el pronóstico es tocado así con hilos y es difícil de predecir, pero más o menos lo que estamos viendo es que se viene nuevamente un año niña. Así que teniendo en cuenta eso y viendo la poca recarga del perfil que estamos teniendo, hicimos un análisis junto con el ingeniero Swill y vimos que si las probabilidades de lluvias inferiores a la normal se cumplen, podemos tener una buena recarga del perfil, entrar a sembrar el trigo en mayo, junio, que es la época que se estila en esta zona, y tener rendimientos favorables dentro de lo que se viene. Lo que hay que sí tener en cuenta bien es un buen manejo de la fecha de siembra. La elección del cultivar es sumamente importante, igual que la fecha de siembra, y de acuerdo a la fecha de siembra que elijamos, ajustar la densidad a eso para poder tener buenos rendimientos. Hablabas recién de la fecha de siembra en esta zona. ¿Por dónde va precisamente la recomendación respecto a esto y también a la hora de elegir el cultivar? Imagino que es necesario un análisis de suelo. Es necesario un análisis de suelo, sobre todo ver el perfil de humedad. La recomendación es, y lo que va a ser
el productor de la zona es esperar que llueva, esperar que se realice una recarga del perfil. Los lotes que estamos teniendo acá, que hemos hecho muestreo de suelo, tenemos lotes que salen tanto de maíz como de soja, donde la humedad al 1,5 metros es de 140 milímetros, o sea, estamos bien, pero necesitamos un poco más de agua, así que es esperarla un poco más, ver si llueve para poder hacer las siembras con los ciclos largos ahora en mayo, o de esperar hasta junio, fines de junio, principio de julio, donde haya una buena recarga de perfil, donde hay mayor pronóstico de probabilidad de agua, y sembrar los ciclos más cortos. A la hora de elegir la variedad, obviamente vamos a tener muy en cuenta la fecha de siembra, vamos a sembrar ciclos más cortos a medida que nos retrasemos, y tener muy en cuenta la sanidad también del cultivar, a elegir. Vamos hacia un año niña y venimos de un año niña. ¿Qué es lo que han visto a lo largo de toda la campaña aquí en los lotes en la experimental? Bueno, a lo largo de la campaña pasada nosotros realizamos un ensayo en franja de variedad de trigo donde se obtuvieron buenos rendimientos porque tuvimos precipitaciones claves en los periodos críticos, no como años anteriores donde arrancamos la campaña con muy buena humedad, como en el año 2019, pero tuvimos buenos rendimientos favorables. Lo que se espera ahora es, como salimos de una niña y entramos a otra niña, es eso, esperar que las precipitaciones se den para sembrar, que es lo que va a hacer el productor promedio. A diferencia de otros años en donde había periodos mucho más húmedos, ni hablar en esas nefastas épocas de inundaciones, aquí la napa está a cuánto de la superficie, si han podido medirlo. Uno imagina que no se puede contar con ese agua que a lo mejor el trigo otras veces cuenta. No, el aporte de napa hoy es despreciable, está más o menos a 4 metros y medio de la napa, así que está muy lejos. El aporte de napa este año no lo vamos a poder contar. Bueno, la pregunta, uno espera y entiende que habrá precipitaciones pocas, pero habrá. Si no hay, ¿qué se recomienda? Lo que se recomienda o lo que vemos nosotros es esperar, no sembrar en... el factor clave que me influye en el rendimiento es la buena implantación del cultivo. Teniendo baja humedad en el perfil, por lo menos al metro, lo que diríamos es esperarlo. A medida que vemos que si esperamos o no, ir ajustando la densidad y ajustando el ciclo. O sea, si nos retrasamos, aumentamos un poco la densidad y vamos hacia ciclos más cortos. Pero sí o sí esperar una buena humedad del perfil para tener una siembra óptima. Lucía, muy amable, siempre con Campo e Industria, así que seguramente te seguiremos molestando a lo largo de este año. Gracias por estar siempre. Como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Y seguimos en el INTA Rafaela, en esta jornada que se desarrolló de manera virtual, pero nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los distintos técnicos que han participado, entre ellos Juan Manuel Pico, ingeniero agrónomo que ha pasado en varias oportunidades por este espacio. Él se ocupó de hablar de malezas y el control para ver cómo poder llegar a limpiar el lote y en caso de que aparezcan, de qué manera contrarrestar esta problemática que campaña a campaña suele aparecer. Bueno, Juan, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Bueno, te tocó una temática que año a año sigue sorprendiendo o por lo menos se mantiene firme en cuanto a las distintas especies. En el caso del trigo, ¿qué malezas hay?
Bien, sí, tomando un poco tu palabra, una temática que año a año sigue teniendo tal vez la primera importancia en lo que es la planificación de los cultivos, y por el movimiento de precio que hubo en estos últimos meses, también toma importancia desde el punto de vista del incremento de los costos en esa planificación, viniendo de la mano del uso del insumo, en este caso los herbicidas. Lo que estuvimos charlando un poco en lo que fue la jornada es justamente ser estratégicos para el desarrollo del cultivo sea de la mejor manera y con la menor complicación que pueda llegar a tener. En este sentido, toma mucha importancia la salida del lote a nivel de suciedad de malezas, si se permite el término, y en base a eso una planificación para lo que pueda ser control de lo que pueda estar interfiriendo en ese momento, y ya entra a jugar en cada técnico, en cada lote, la historia del lote y su planificación, y justamente esa historia le va a marcar cómo poder plantearlo en el uso de distintos residuales a distintos tipos de trigo. Hay algunos trigos que permiten el uso de algunos herbicidas puntuales, entonces en base a eso tomar esa decisión ya ahora con cierta antelación para, insisto, lo que decíamos recién, un año un poco más atípico de lo que se venían dando los años atípicos, porque no solo tiene la particularidad climática que mencionaba Lucía, sino una situación tal vez mundial que repercute en la disponibilidad de los insumos que desde el punto de vista de maleza en el cultivo de trigo nos manejamos con el uso de herbicidas. Para seguir los pasos del proceso, productor levanta la soja o el maíz, queda el lote allí. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer como para ganar tiempo y empezar a hacer las cosas bien desde el principio? Bien, puntualmente, si ya vamos a tener distintos caminos, si el lote se va a trabajar, la tierra, a laborear, o vamos a ir si viene de un sistema de siembra directa, y continuar con esa siembra directa, ya que ese laboreo me va a hacer el control mecánico de las malezas que pueda haber presente. Entonces, desde ese punto de vista ya tenemos, digamos, dos caminos distintos. Y luego, una vez hecho esto, sí plantearnos en proteger al cultivo desde el punto de vista de malezas, principalmente en el inicio de este mismo, porque es cuando el cultivo es más vulnerable y tiene menos capacidad competitiva para con las malezas. Estamos hablando de hacer un planteo estratégico para poder llegar a que el cultivo llegue al momento de encañazón libre de malezas. Ya tomando ese punto, un poco más, un poco menos, distinta bibliografía, ya el cultivo tiene una capacidad competitiva que le va a permitir desarrollar, y a su vez las características del cultivo de trigo no permite el uso de los herbicidas que tenemos disponibles en el mercado más allá de ese punto. Entonces estamos llegando también al límite desde el punto de vista de la herramienta como para poder utilizarlo. ¿Cómo se ha comportado el tema malezas, la campaña que ha terminado, la triguera 2021-2022, también signada por la cuestión climática, por la falta de precipitaciones? ¿Qué malezas suelen ser comunes en las campañas finas? Por la zona en la que estamos inmersa y la fuerte presencia de producción lechera, la que lleva todos los títulos, todos los cañones, es avena fatua, avena guacha, avena negra, independientemente del nombre, como maleza en un cultivo de trigo. Eso siempre vale recordar, el término de maleza es dependiendo el objetivo en el que estamos inmersos, y estamos hablando de una avena, es maleza en un lote de trigo, y en un verdeo destinado a consumo animal es el cultivo objetivo. Pero yendo puntualmente al cultivo de trigo, avena es la principal. Rama negra puede generar ciertos problemas tanto al inicio como a la salida, que fue algo que se vio sobre todo la campaña pasada. Y ryegrass, que hasta el momento no tenemos una fuerte presencia de ryegrass, eso es algo que hablamos también esta mañana. Pero sí que empieza a verse situaciones en cabecera, en entrada de lotes, y si nos vamos hacia el sur, tomando de la ruta 19 hacia el sur, sí, y ni hablar de la zona norte de Buenos Aires, es la maleza más presente, y las estrategias pasan por el control del oleum, donde aquí todavía no lo tenemos tan inmerso.
Eso me sirve para decir que trabajemos en pos de evitar esa situación. Tomemos de referencia la situación que estamos viendo en esta zona, que el problema es Lolium, para evitarla, y estamos a tiempo de poder manejarnos con estas situaciones, con controles en cabecera, controles estratégicos puntuales, para poder hacer un control justamente de esta maleza y evitar los problemas que el caso común lo podemos llevar a colorado en soja, a sorgo de Alepo y a las otras malezas que ya tenemos en los otros cultivos que nos están determinando el uso de esos herbicidas. Una vez hecho el paso previo, después arranca la campaña, empieza a crecer el cultivo. Si el monitoreo arroja resultados positivos en cuanto a la detección de una maleza, ¿qué se puede hacer? Bien, eso va a depender un poco de que si la maleza es de hoja fina o hoja ancha, si es una avena o un ryegrass, o si estamos hablando de algunas hojas anchas. En ese sentido tenemos productos específicos para gramíneas en trigo. La estrategia de un trigo CL, que puede hacer la marca comercial Clearfield, que se puede hacer sobre el trigo, puede ayudar para el control de esas malezas. Y para la hoja ancha, los productos de control de hoja ancha hormonales, dependiendo qué productos, pueden ir hasta macollaje o llegado a inicio de encañazón, se puede hacer una aplicación de control para justamente poder manejar y controlar esas malezas, valga la redundancia. Ingeniero, muchísimas gracias por estos minutos como siempre. Vamos a seguir siguiendo de cerca esta campaña de trigo con el clima como protagonista una vez más y como siempre para ver qué recomendaciones o consejos se le puede dar a los productores. Muy bien, muchas gracias a usted por venir. Seguimos en el INTA Rafaela. Hoy los técnicos o algunos de ellos que ya han pasado por este espacio tuvieron a cargo una jornada de trigo en modalidad virtual, pero muy interesante, abordando distintos aspectos productivos y técnicos para contrarrestar de la mejor manera posible los obstáculos que seguramente tendrá la campaña, arrancando por el clima. Hay que prestar atención, hacer los deberes, tomar a cabo algún tipo de estrategia como para tratar de ir minimizando o atenuando el impacto climático y también de algunas problemáticas que puedan llegar a surgir en la campaña fina. Pero vamos a hablar ahora con el licenciado en Biodiversidad Federico Mazzoni, quien también estuvo en varias oportunidades en campo e industria para hablar de temas importantes que a lo mejor uno no tiene en cuenta, pero hay bichitos, como así se dice vulgarmente, positivos que pueden aportar soluciones y ser redituables a la hora de hablar del sistema productivo. Bueno, Fede, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Te tocó, obviamente, tu especialidad. Comentanos un poquito esas cuestiones positivas a partir de los bichitos que uno vulgarmente llama. Sí, bien. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer en realidad es comentar un poco sobre los organismos en general, organismos perjudiciales y benéficos, ¿no es cierto?, que están en el sistema. Primero vamos a hablar un poco de los organismos perjudiciales, es decir, con qué nos podemos encontrar nosotros, cuáles son esas potenciales plagas que nos puedan provocar algún daño, ¿no es cierto?, alguna limitante, ¿no es cierto?, en la producción. Hablando de 4 complejos, básicamente los puntuales: el complejo de gusanos blancos, el complejo de pulgones, el complejo de orugas y el complejo de chinches, que básicamente son estos 4 grandes grupos los que tenemos en presencia, ¿no es cierto?, en los cultivos de trigo. Y también haciendo referencia, como parte del sistema, además del trigo, tenemos en las rotaciones cultivos de servicios, ¿no es cierto?, en donde encontramos una gran diversidad en experiencias de las campañas pasadas, ¿no es cierto?, con organismos benéficos del grupo de los depredadores, en donde observamos y registramos grandes familias, ¿no es cierto?, aquellas que nos pueden ayudar a combatir, o hablamos de un control biológico natural contra pulgones, contra las orugas, ¿no es cierto?, en sí nos están ayudando en el sistema para que nosotros muy probablemente no tenemos que ejercer ninguna medida de control, siempre y cuando los reconozcamos justamente, ¿no es cierto?, y sepamos que están en estos ambientes. Arranquemos o vayamos por parte. Los complejos, los 4 que mencionabas al principio, los perjudiciales. ¿Qué tiene que hacer el productor para detectarlos? ¿Hay algún trabajo previo a la siembra como para tratar de generar un ambiente o suelo propicio a los fines de que no aparezcan o contrarrestar la situación?
Bien, Maxi. Lo primero que tenemos que hacer, es decir, hay unas plagas que son principales, el complejo de gusanos blancos, dentro de las cuales el Diloboderus auderus, que es la larva del bicho torito, el comúnmente denominado gusano blanco. Sí hay que hacer un monitoreo previo a la siembra, ya que la medida de control que tenemos que usar es un tratamiento de semillas en la medida que lo requiera. Si superamos un umbral de daño económico, que sabemos que es potencialmente perjudicial, que nos va a limitar la producción, y ese es el momento nosotros donde tenemos que hacer los monitoreos haciendo algunos pozos en el terreno, ¿no es cierto? Algunas muestras para dar con la presencia de gusano blanco, conocer cuál es ese umbral de daño y compararlo si realmente nos puede provocar algún daño económico. Bueno, tenemos que optar por un tratamiento de semilla o quedarnos tranquilos y no hacerlo, ¿no es cierto? Quedarnos tranquilos, es decir, tenemos las densidades por debajo de el umbral de daño y sabemos que van a ser beneficiosos para el sistema porque esas galerías que ellos cavan los va a incorporar materia orgánica, infiltra agua de lluvia, la va a dar porosidad, ¿no es cierto?, a nuestro suelo, es decir, determinadas cuestiones que son positivas en el ambiente a bajas densidades. ¿Qué han podido analizar o ver desde tu óptica y tu conocimiento en la campaña triguera que pasó respecto a estas cuestiones? Bien, bueno, es decir, después de la implantación del cultivo, tenemos distintos organismos o los pulgones que van a aparecer, por ejemplo, en etapas iniciales del desarrollo, en los primeros días, como el pulgón verde de los cereales. Después, a medida que va avanzando el desarrollo del cultivo, en macollaje nos encontramos con el pulgón amarillo, más adelante el pulgón negro, pulgón de la espiga, es decir, distintos organismos ocupan distintos, etapas del desarrollo del cultivo. Las campañas anteriores, la primera campaña seca de Niña 2020-21, sí nos encontramos con lotes con alta densidad de gusanos blancos, en donde tuvo que optarse por un terápico, ¿no es cierto?, para proteger la semilla, para implantar esos trigos y protegerlos, ¿no es cierto? La campaña anterior también fue una campaña seca con algunas presencias de pulgones en lotes puntuales, pero sin, digamos, grandes densidades. El año Niña, la falta de precipitaciones y a lo mejor estos periodos prolongados sin pulsos de lluvia, ¿contribuyen o favorecen para la aparición de determinado complejo? Exacto. Si hablamos de pulgones, favorece la presencia, ¿no es cierto?, de pulgones, porque el cultivo le cuesta crecer, en desarrollo puede retrasarse el desarrollo y entonces se pueden generar estos focos de pulgones, ¿no es cierto?, que succionan la savia y retrasan el desarrollo del cultivo, favorecido por el estrés térmico, el estrés hídrico que desarrolla el cultivo. Lo mismo en el caso de los gusanos blancos, en donde son más propensos a ocurrir los daños. ¿Por qué? Porque no tuvieron sus controladores biológicos, es decir, sus hongos entomopatógenos, que son factores de mortalidad dependientes, ¿no es cierto?, en donde en ambientes secos no proliferan, ¿no es cierto?, y justamente podemos tener una mayor abundancia, una mayor densidad de este tipo de organismos. Al igual que las orugas, por ejemplo, defoliadoras, aproximadamente en el mes de octubre, donde nos podemos encontrar con la oruga defoliadora como la militar verdadera, o más adelante, fin de octubre, noviembre, donde nos podemos encontrar con la desgranadora, que es la faronta, ¿no es cierto?, que es otra oruga dentro de este complejo que nos pueden causar daño. Así como también las chinches, ¿no es cierto?, en etapas avanzadas de cultivo, la chinche verde común y la chinche de los cuernitos, le decimos Dichelo furcatus. Vayamos a los positivos, a esos bichitos que son amenos y amigables para el sistema y que pueden llegar a ser positivos a la hora de combatir algún tipo de problemática. ¿Qué es lo que puede llegar a aparecer? ¿Qué debe hacer el productor como para tomar conciencia de que allí los tiene y no de preocuparse en ese sentido? Bien, considerar la presencia básicamente de distintos grupos de estos organismos benéficos. Nosotros, en experiencias que hemos desarrollado en el año anterior sobre cultivos de servicio, de vicia, así como también cultivos polifíticos, una mezcla de especies como por ejemplo el rabanito forrajero, avenas y vicias, encontramos que cuanto más diverso es el sistema, más enemigos naturales alberga, dentro de lo que son los coleópteros, neurópteros, arácnidos, hemípteros, es decir, chinches benéficas, vaquitas benéficas, arañas, ¿no es cierto?, es decir, distintos grupos de organismos que los vemos en esos sistemas y los vemos también en el trigo, es decir, siempre que dentro del paisaje existan estos parches, ¿no es cierto?, con ambientes diversificados, no solo de cultivos o de cultivos de servicio o de cultivos de renta, como en el caso del trigo, sino estos bordes de cultivos que hospedan una gran variedad de
vegetación digamos, plantas de hoja ancha con flores espontáneas, son refugio para los adultos de estos organismos y son refugios naturales donde ellos pueden desarrollar los ciclos completos, de tal manera que después van a ir al lote de producción y me van a regular justamente un equilibrio biológico. Exactamente, esa es lo que está pasando. Federico, ha sido muy amable como siempre por recibirnos, por enseñarnos, porque todos aprendemos, el televidente del otro lado y quien está aquí el micrófono también, porque no deja de ser un mundo nuevo más allá de que hablemos cada tanto. Así que muchísimas gracias y seguramente te volveremos a molestar este año. Muchas gracias a ustedes como siempre por estar y bueno, a disposición. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino. El mundo viaja cada vez más rápido. Todo se transforma y el alemán se mueve. Llegó la hora de dar un paso más. Más gestión, más integral, más agilidad, más herramientas para potenciar tu negocio. Conocí la nueva plataforma web, ahora 100% conectados. Cooperativaaleman.coop. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria. Y recuerden, estamos en Flow, canal 524. Somos Rafaela. Desde cualquier punto del país y a través de cualquier dispositivo pueden ver en vivo y en directo este programa. Hasta la próxima.